queridas amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos esta noche en este nuevo espacio de conversación y análisis entretenido. Me acompaña don Jorge Kaufmann, ingeniero comercial, magíster en management y también diplomado en política. Así es, Néstor, es un agrado estar pudiendo compartir esta espectacular velada hoy juntos, reunidos con esta espectacular audiencia. Néstor, quien me acompaña, Néstor Belmar, es un destacado constructor civil, él es magíster en construcción y también tiene un diplomado espectacular en el extranjero en múltiples temas relacionados al mundo de inmobiliaria y construcción de edificaciones en altura. Néstor, ¿qué tienes pensado hoy día para compartir con esta querida audiencia a raíz de todos los distintos temas que nos están aquejando? Yo creo que vivimos tiempos difíciles. Sí, yo creo que lo que queremos hacer hoy día es tomar una pregunta que le debe estar molestando a muchas personas hoy día. Y es, ¿por qué todo está tan caro? Una extraordinaria pregunta. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta, inclusive con las cosas más simples como nos vamos a comprar un completo, oiga, quiero un completo italiano, 3.500 pesos, 4.500, oiga, viene con papa y bebida, 1.500 pesos más. ¿Será que algún día volveremos a esa época donde uno con 50 pesos hacía algo cuando salía del colegio, no? Yo me acuerdo que iba a jugar tenis y salíamos a hacer un par de partidos, unos amigos, terminamos y de entradita dos completos, 150 pesos cada uno, para entrar a conversar. Hoy día ni en el mejor de los sueños. Así es, efectivamente. Jorge, ¿por qué crees tú que todo está tan caro hoy día? Mira, es una súper buena pregunta. Yo quiero ser súper transparente con la gente que nos está viendo en la casa. Más allá de lo que yo crea o de lo que yo sienta, a mí me gusta ceñirme netamente a los hechos. Y los hechos es que tenemos un país que ha tenido una oleada de inflación en los últimos años sumamente fuerte que ha hecho que los precios suban. Y esa subida de precios se ha reflejado en el combustible, en el arriendo de la casa, en el pago de los créditos, en una serie de elementos del día a día que nos da la sensación de que todo suba. Pero ese es solamente un síntoma en realidad del por qué. Sí, tú hablas de la inflación. Yo creo que todos nos cruzamos con ese concepto, la gente en su casa, en todas partes. Pero ¿qué realmente es tan cierto como que es porque vivimos en un mundo globalizado y toda esta inflación es producto de lo que está ocurriendo en el contexto internacional o es más relevante lo que pasa aquí adentro? Mira, son ambos factores, son ambos elementos súper relevantes, Néstor. No hay que olvidar que efectivamente el contexto globalizado nos hace dependientes. Nosotros somos un país que más del 35% del Producto Interno Bruto dependemos de lo que manufacturamos y exportamos en cobre, pero nos da lo mismo quién gobierne, nos da lo mismo qué decisiones se toman no solamente en materia económica, sino que en una serie de elementos para ver efectivamente cómo impacta eso en el día a día de nuestras vidas. ¿Por qué, te preguntarás tú? Claro, siempre tiene que haber un porqué. Efectivamente. Hagamos un análisis. Tú bien decías que teníamos la duda, la inquietud de por qué los precios hoy día han aumentado, pero la realidad que hay detrás de eso es que no es que los precios netamente hayan aumentado. El tema es que nuestro dinero vale menos. Con los mismos 1.000 pesos que yo me compraba a lo mejor un kilo de pan hace 7 años atrás, hoy día con 1.000 pesos me compraré 400 gramos, me alcanzarán para 3 lluvia y sería. Entonces, nuestro dinero ha perdido valor. Y ese es el concepto que tenemos que empezar a interiorizar. Sí, mira, la idea de este programa, ¿cierto?, es que podamos conversar de todos estos temas que están en la palestra. Los vemos en el diario, los vemos en el día a día, quizá en los compañeros de trabajo, en cualquier parte nos topamos con estos conceptos que de repente tienden a ser muy técnicos. Y la idea es que en este programa podamos darle una bajada práctica para poder entender bien de qué se trata y poder tener una mejor idea de cuáles son los factores que realmente están afectando. Entonces, este programa y todos los que vienen, vamos a tratar de hacer eso. Darle una bajada con monitos en la pizarra para que tratemos de que la mayor cantidad de gente posible y ojalá todo el mundo pueda entender de forma clara qué es lo que está pasando con todo esto que escuchamos y que si no somos capaces de llevar a la práctica al cómo me afecta en el día a día, no nos deja tomar las mejores decisiones. Voluntario para pasar a la pizarra. Por favor. Permiso.
Aquí probablemente en la casa se van a reír de mí, porque si bien me manejo relativamente bien con los números, no era bueno en artes manuales. Pero no es lo relevante, porque yo sé que más de alguno de ustedes en la casa se siente identificado con lo que a mí me pasa. Aquí lo relevante es que tenemos un matrimonio, una pareja de chilenos, ¿ok? De un promedio de edad de, digamos, 35 años, que tienen 2 hijos. No los voy a dibujar porque si así me quedaron los padres, ya se imaginarán cómo van a quedar los niños. Ellos perciben, como un núcleo familiar de 4 personas, 1.200.000 pesos líquido, ¿ok? ¿Ya? Y se quieren comprar una casa. No califica. Quizás, veamos. Supongamos que se quieren comprar una casa de 3.000 UF. ¿Ok? Probablemente, como dice Néstor, no califican. ¿Por qué? 3.000 UF solía ser una suma importante de dinero, hoy día quizás no lo es tanto, la gente habla de que los créditos hipotecarios han subido mucho las tasas, que son más inaccesibles, que la cantidad de dinero que tengo que tener para el pie es relativamente alta, y lo es, porque partamos por un tema súper básico. Una UF, al día de hoy, son 39.250 pesos, ¿ok? Hoy día lo van a ver en algunos titulares. Tuvimos por primera vez en 2 años una pequeña deflación en el último mes. Entonces la inflación bajó un 0,4%, un número histórico, pero en general hemos venido con una inflación creciente, sostenida. Y la inflación no se mide solamente en el último mes, sino que miramos un periodo de los últimos 12 meses. Así ¿Okay? es. Entonces, si tenemos 39.250 pesos, las 3.000 UF, que sonaban un número quizás no tan potente, estamos hablando de que es un número muy cercano a 120 millones de pesos, de los cuales nuestra querida familia chilena, 2 padres, 2 hijos, tiene que poner un pie del 20%. 20% de 120 millones, tenemos 24 millones. Néstor, ¿tú crees que con lo cara que está la vida, los completos, la benzina, el transporte, los colegios, la salud, la seguridad, que también es algo que tenemos que invertir, esta familia podrá tener 24 millones de ahorro para recién optar a que lo evalúen para su casa? Saquémosle la cuenta. Hagámosle una cuenta rápida. Esta familia, ¿qué debe estar pagando hoy día? Si quiere comprarse su casa, lo más probable es que está pagando arriendo. Arriendo. ¿Cierto? Efectivamente. Por concepto de arriendo, ¿cuánto debería estar pagando? Deberían estar pagando en torno a 500.000 pesos. Hoy día, aquí, región de los lagos, en general en Chile, una casa de 2 dormitorios, 60 metros cuadrados, en un barrio normal, está en torno a 450.000, 500.000 pesos. Súmale el gas, que sabemos que está caro. Veamos educación. Por concepto de educación, 2 niños, colegio, no necesariamente es particular, No. pero por concepto de educación deben estar gastando unos 30.000 pesos mensuales, Claro. ¿cierto? En servicios, hagamos un redondo de servicios. Internet, electricidad, agua y demás, unos Debe 120.000 pesos mensuales. Alrededor de los 120.000. Ítem alimentación. Ítem muy importante. Esta familia debe estar alrededor de 300.000 pesos. 350.000 pesos. Y movilización. Hoy día es súper importante, independiente que sea un gasto mixto entre un auto que tengan entre la familia para hacer ciertas movilizaciones, más locomoción pública y todos los gastos asociados, podríamos hacer un redondo de 120.000 pesos adicionales. 120.000. ¿Y estarán llegando a fin de mes o no? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Tenemos 500, 620, 650. Más 350, ya tenemos el Ya millón de están pesos. en el millón 120.000, ¿cierto? Entonces 1.120.000. Si no se nos fue ningún número, estamos en 1.120.000. Por lo tanto, a esta familia le queda un ahorro mensual, y esto en el mejor de los casos, porque aquí no estamos considerando qué pasa si me enfermé, qué pasa si tuve una emergencia, una urgencia. Bueno, probablemente esos 80.000 pesos que me quedan de ahorro mensual
en un año, que son 960.000 pesos, se me puedan ir en otros gastos inesperados. Esperemos que no sea el caso de ustedes en la casa o de la familia en general. Ahora, si esta familia tiene disponible, supongamos que tuvo tiempo para ahorrar eso, y un caso hipotético que llegó quizá a algunas otras fuentes de ingreso, una herencia por ahí. Pero la herencia paga impuestos. Pero ya lo vamos pagó, a ver. ya lo pagó. Supongamos que tiene los 24.000, con los 80.000, ¿tú crees que pueden cubrir un dividendo? Lo vamos a subir al arriendo, Claro. ¿cierto? Sí, se tendría que sumar al arriendo, porque hoy día también, que es súper importante, el valor del dividendo ya no es como era antaño, que con lo que uno pagaba de dividendo era un valor similar o menor o igual al costo del dividendo. Entonces uno normalmente me compro mi casa y los 500.000 que pago yo hoy día de arriendo, después voy a pagar 500.000 de dividendo, pero hoy día el dividendo es mayor por dos factores. Uno, porque el costo de la vivienda en general es mucho más alto que años atrás. Dos, la mezcla de la UEF, que tiene un componente de la inflación, más la tasa de interés que salta, generan un valor cuota alto. Para que lo entendamos en simple en la casa, probablemente, y no vamos a entrar a hacer este fino, pero probablemente esas personas van a tener que pagar en torno a 650.000 pesos de dividendo, en el mejor de los casos, para poder comprarse su casa de 3.000 UF. Entonces, con el disponible vigente, no estarían llegando a lo que necesitan. Oye, pero yo quiero pensar con maldad un poquito, un ratito. Hoy día ningún banco te va a dar crédito hipotecario por las condiciones de mercado si tú no pones menos del 10%, del 20%, Del 20%, como pie. Efectivamente. Pero hay gente por ahí que le reciben el 10% nomás. Po. Claro. ¿Ah? Ya hay gente por ahí que le dan tasa presidencial. ¿Han escuchado eso? No preferencial, presidencial. Ojalá pudiese ser eso para todos los chilenos, ¿no? Ni tú ni yo, en el mejor de los casos, con los contactos que tengamos, que ya hemos acuñado, vamos a poder llegar, pero siquiera algo cercano a eso. Por lo menos hay un banco en el mercado que también tiene este color, que al parecer está dispuesto a dar créditos, financiando hasta el 90% y con una excelente tasa. Así que la gente que esté pensando en hacerlo puede ir al banco y decir, oye, yo cumplo los requisitos también, quiero exactamente el mismo producto que ustedes ya han estado vendiendo. Como dicen por ahí, si al P se lo dieron, a usted también se lo deberían poder dar. ¿Por qué no cualquier chileno trabajador que ha ahorrado, que se ha sacado la cresta trabajando, no puede ir a dicho banco que parte con la letra S a pedir que le den una tasa preferencial del 3, algo por ciento con solamente un 10% de pie? Yo creo que por lo menos algo que hay que intentarlo. Con la nueva tasa, la presidencial. Con la nueva tasa presidencial, recuerden. Pero hay un problema. Yo no soy presidente, ¿y tú? Tampoco. ¿Y usted? Bueno. Ahí debe estar la madre del cordero. Ahí está la madre del cordero. Bien. Entonces, volvamos al tema. ¿Ya? Efectivamente, está muy complicado el escenario. ¿Ya? Lo más probable es que si, por ejemplo, en el caso de nuestra familia estándar, la mamá no estaba trabajando, lo más probable es que va a tener que salir a trabajar. Si es que ya estaban trabajando los dos, bueno, hay que ver la forma de que alguno de los dos, si no los dos, puede conseguir un aumento en su salario, conseguir un nuevo trabajo, pero para poder conseguir todo eso en el escenario actual del mercado, ¿tú cómo crees que le iría? Yo lo veo, y me van a disculpar, permiso, pero es que la pizarra a mí me atrae, tiene como un efecto como imán. Yo creo que es posible. O, digámoslo, muy poco probable. Porque si hay algo que tenemos los chilenos que nos caracteriza, es que no tenemos imposible. Somos luchadores, somos busquillas, somos trabajadores, y eso es algo que me encanta de nuestra idiosincrasia, eso es algo que me encanta de nuestra patria. Pero desafortunadamente hay ciertos temas que son complicados. Y aquí entra un tema súper importante, Néstor. Han dibujado una caricatura en torno al empresariado. Normalmente, ¿a quién le echa uno primero la culpa? Es que los bancos son unos sinvergüenza. Es que los empresarios son unos ladrones. Es que ayer fui a comprar al supermercado o al mercado de la esquina y el kilo de carne, que normalmente pago 12.000 pesos por un kilo de sobrecostilla, está en 14.000 pesos. Es el empresario que está abusando y me está subiendo el precio. ¿O no? No, pues si ya lo conversábamos al principio. Dentro de todos los factores que están pegándole a los precios, no es que es el empresario o el almacenero que le está subiendo
de manera unilateral los precios porque simple y sencillamente se quiere llenar más los bolsillos. ¿Ya? Él está reaccionando muy probablemente a una cadena de alzas que vienen impactadas por el concepto que conversábamos al principio, que es la inflación. Y los impuestos que no vemos, y aquí quiero hacerme una pequeña detención. Vamos a eliminar aquí algunos detalles de nuestra querida familia chilena, temas que ya vimos. No quiero eliminar este Picasso que tengo acá en la pizarra porque yo sé que ustedes en la casa lo van a saber valorar. Le van a enseñar a sus hijos cuando tengan 4 o 5 años, cuando estén haciendo sus primeros trabajos, cómo no hay que dibujar, ¿ok? Tema importante. Pero vamos a hacer un desglose de impuestos. Hoy día yo voy a echarle benzina a mi auto, benzina de 93 octanos, 1 litro, precio promedio 1.350 pesos. Y digo, wow, qué caro. ¿Y por qué digo, wow, qué caro? No porque el precio netamente sea particularmente alto, sino porque estuve de viaje hace poco en un congreso, en el Foro Madrid, en Paraguay, en Asunción. Y me di cuenta que ellos, el mismo litro de benzina, lo venden en torno a 700 pesos. Y dije, pero seguramente son productores. No, Argentina es productor, Brasil es productor, pero Paraguay, igual que nosotros, igual que Chile, no producen. Entonces dije, ¿pero cómo es posible? Deben tener una subvención del Estado. Y no tienen costa no tienen para costa, recibir. No tienen mar, no llega por un puerto directamente desde el mar el combustible. Entonces dije, una subvención. No, no hay subvención. Hay algo muy simple. No hay ningún otro impuesto asociado al valor de la benzina que el IVA. Y el IVA allá es del 10%. Por lo tanto, ese valor bruto de 700 pesos ya tiene incorporado el IVA. Nosotros acá en Chile pagamos el 19% de IVA dentro de ese valor, pagamos el impuesto específico de los combustibles, que dependiendo de si es benzina o es diésel, está en torno a un... Se mueven como en el 28 más o menos. 28%, ¿ok? Entonces, lo que nosotros estamos pagando es un 47. sobreprecio del 47%. O sea, nosotros podríamos estar perfectamente pagando los mismos 700 pesos. Los números cuadran, sí. La correlación está ahí, ¿ok? Tenemos un 47% de sobreprecio o un 37% de sobreprecio, claro. ¿Ok? Ahora, ¿qué importa esto de tanto los porcentajes? Que aquí hay más que el 20 y tanto por ciento. ¿En qué me afecta a mí en el día a día? Bueno, si yo, que tengo un auto, y un auto se llena con 50 litros diarios, ¿ok? Esos 50 litros diarios, el ahorro que genero de 650 pesos, y lo paso a los 50 litros, me va a dar 32.500 pesos de ahorro a la semana. Eso quiere decir que en un mes me voy a estar ahorrando en torno a 130.000 pesos. Y quizás con ese ahorro, los 130.000 pesos, más los 80.000 pesos que nuestra querida familia chilena junta, le da para pagar el dividendo para tener su propia casa. Pero hay más elementos. Pero que te cedo la palabra. Porque claro, ya tenemos el combustible, ¿cierto? Como uno de los ítems. Aquí, en este desglose que hicimos, cada uno de estos ítems, de una u otra forma, está pagando IVA. Algunos son de aplicación directa, otros tienen de aplicación más indirecta, pero todos los gastos, aparte del impuesto que te cobran, el impuesto a la renta que descuentan de tu sueldo, dependiendo del tramo obviamente, todos estos ítems están pagando el impuesto más directo que existe, que es el IVA. El IVA. ¿Ya? Y que lo pagan ricos y pobres, todos por igual, y obviamente mientras menos ingresos tienes, más te afecta proporcionalmente. Pero ya que estamos hablando de la casa, ya es súper rico, el sueño de la casa propia, de alguna u otra forma, frente a todo este escenario adverso, ¿cierto? Que la familia hizo el esfuerzo, ¿cierto? Logró conseguir el crédito, se lo trabajó todo para lograr hacer el pago al día, ¿cierto? Pagar sus dividendos, pagó el último de sus dividendos, probablemente compró a 30, 35 años plazo, 25 años plazo, pagó el último. Pero después tiene que seguir pagando arriendo por su casa. Pero espérate, antes de eso, que es súper importante lo que Néstor nos va a contar, conseguiremos que nos tuvimos que sacar la cresta, tuvimos que ver si el gobierno de Chile eliminaba el impuesto específico de los combustibles o conseguirme la plata por otros lados, por otros medios, para poder llegar
a poder financiar solamente el valor cuota mensual. Pagué toda la vida impuestos porque uno tiene que pagar, hacer la operación renta año a año, pagar en el fondo un impuesto sobre el dinero que uno ya gana. Mi empleador también paga un impuesto, que es el impuesto único, más otras asignaciones por lo que uno ya recibe. Y como bien decía Néstor, después de 30 años terminé de pagar mi casa. Digo, feliz, por fin soy propietario, dueño de esta casa que no me la va a quitar nadie, que me costó 30, 35 años de esfuerzo, de sudor, de sacarme la cresta, romperme el lomo. Y ahí viene lo que dices tú. No es así. No es así. Al final, la casa realmente no es tuya, porque mientras pueda venir el Estado y obligarte a pagar contribuciones, ¿ya? Y que a raíz del no pago tenga atribuciones para quitarte la casa, ¿qué quiere decir? ¿Eres realmente dueño? Puedes tomar absolutamente cualquier decisión, incluso la de encontrarte en problemas para pagar esa contribución, pero estar tranquilo de que tienes tu propiedad. No. Absolutamente No es. vivo en la incertidumbre. Y no solamente vivo en la incertidumbre una vez que tengo pagada la casa, sino que también vivo en la incertidumbre mientras la pago, porque mientras la pago desde la casa pasa a ser mía, estoy pagando mi crédito, estoy pagando contribuciones constantes. Y termino de pagar todas las cuotas y sigo pagando contribuciones. Pero vamos a profundizar más de este tema en los próximos minutos, porque ahora los quiero dejar con una pausa comercial. Nos vemos. Mi nombre es Jorge Kaufman y junto a Néstor Belmar, y esto es Palco Libre. Los esperamos todos los jueves a las 22:30 horas en televisión abierta, por YouTube, en nuestras redes sociales. Aquí abajo les dejamos toda la información para que nos sigan y nos puedan ver. Estamos de vuelta y estábamos hablando de las contribuciones. Las contribuciones son un impuesto, ¿ya? Se supone que es por el aseo municipal, ¿cierto? Es un impuesto que va directo a las municipalidades y por eso hay tanta controversia respecto de que, oye, si eliminamos las contribuciones, las municipalidades se quedan sin plata para trabajar. No es tan así. No es tan así. Yo ojo que en parte la contribución va a un 40% a la municipalidad donde yo tengo el bien raíz y el otro 60% va al fondo común de municipalidades de todo Chile. Entonces hay también una segunda vuelta, pero no lo veamos ahora. Ahora, ¿cuál es la contribución siempre ha sido un tema, pero ¿qué es lo que ha pasado el último año, los últimos 2 años con las contribuciones? Han aumentado.
y han aumentado así como, oye, hubo un proyecto de ley que finalmente tenía una reforma tributaria, ¿cierto? Y del IVA íbamos a pasar del 17 al 19%, todo el mundo sabía que era un 2%, todos los empresarios, todos los emprendedores, toda la gente podía no estar feliz, pero de una u otra forma poder proyectarse y decir, ok, si estas van a ser las nuevas condiciones del impuesto, sé que tengo que ahorrar esto un es lo 2% que... adicional, claro. Ahora, ¿qué pasó con la contribución? Y sobre todo en los predios agrícolas. En la casa es un tema súper fuerte, porque finalmente tu casa no necesariamente te genera ingresos. La casa puede bien, bajo muchos aspectos, ser considerada como un costo, ¿cierto? Un pasivo. Pero en particular los predios agrícolas, que aquí en la región nos afecta mucho, ¿qué es lo que pasó con esa alza? ¿Cómo fue? Al ojo, a dedo. Y yo lo sé porque tengo distintos predios agrícolas, tengo hartos amigos en el rubro agrícola, ganadero, etcétera, etcétera, y que me decían, oiga, yo tengo un campito de 10 hectáreas donde tengo mis animales, tengo algunos cultivos para agricultura familiar, y yo pagaba de manera trimestral, don Jorge, me decían, en torno a 100.000 pesos de contribuciones, lo que en el año me da 400.000 pesos de contribuciones. Eso era antes de este cambio de gobierno, y con este cambio de gobierno vino de la mano una nueva reforma de contribuciones, pero que no es ley, que no hubo ningún proceso en el Congreso, que de repente a las nuevas autoridades dijeron, ¿saben qué? No, las contribuciones están muy bajas, hay que subirlas. Así es. ¿Y a cuánto? A lo que se les dé la gana. Y esa persona que estoy citando en el ejemplo, que no quiero dar nombre para no complicarlo, pero yo creo que es un caso muy cercano al de muchos de ustedes, pasó de pagar 100.000 pesos trimestrales de contribuciones a pagar 720.000 pesos. Yo tenía anotado que a veces las contribuciones se fueron en un 2 o en un por 2 o en un por 3, y tú estás hablando de un por 7. Por 7, se aumentaron 7 veces. En algunos casos, yo efectivamente en algunos predios míos aumentaron 2 o 3 veces. Pero mientras existan esos casos, son casos que definitivamente te sacan de cualquier tipo de planificación financiera para el desarrollo de una actividad o para vivir en tu propia casa, ¿cierto? Sí. ¿Te parece si yo ejemplifico algunos números? Porque dale. Con este caballero, vecino mío, una muy buena persona, su mamá hace un pan amasado espectacular, que se lo envío, de hecho siempre le digo, ¿me podría vender para cuando nos vayamos a quedar? Y me dice, no, no es mi negocio, yo tengo que cuidar mis animales, tengo que cuidar a mi marido y no tengo tiempo para estas cosas, pero le agradezco que le guste tanto mi pancito amasado. Pasaron de 100.000 trimestral a 700.000. Eso quiere decir que pasamos en un año de pagar un arriendo por contribuciones, como le llamamos, a pagar 2.800.000 en un año. Entonces, ¿cuál es el problema que se le generó a esta familia? ¿Okay? El campo ellos lo habían ganado por una sucesión. No es que fueran unas personas con grandes recursos que fueron y se compraron el campo, se lo ganaron por una sucesión porque había fallecido el padre de ellos. Y ellos se dedican a tener unos cuantos animales, unas cuantas vaquitas, agricultura familiar. La señora ya tiene más de 70 años de edad, no trabaja, recibe una pensión en torno a 200.000 pesos. Y él hace una que otra peguita de campo. En el campo la vida es difícil, el invierno es duro. Los animales también, si bien pastan en las praderas, pero en invierno si no tenéis pasto comprado en bolo o en fardo, no hay mucho lo que podáis hacer. Entonces me dicen, don Jorge, el problema que hoy día tengo con mi campito, que es donde tengo mi casa, mi sustento, todo, es que nosotros mensualmente estamos generando, después de todos los gastos, en torno a 250.000 pesos de excedente. ¿Ok? Cubro mis gastos, me dicen, son pocos, que es mantener la casita, alimentos, etcétera. Pero esos 250.000 pesos de excedente, en un año son 3 millones de pesos. Entonces me decía que el poquito excedente que le queda es 100% para pagar las contribuciones de un terreno que ya es de ellos. ¿Okay? Y que antes con esa diferencia él me decía, pucha, con lo que me quedaba a mí de diferencia por mi actividad económica, yo podía comprar otros animales, le podía comprar un regalito a mi mamá para la Navidad, podría hacer distintas cosas que hoy día no puedo. Y esa realidad yo creo es la que a usted también le toca vivir, o conoce a alguien que le toca vivir, y conocemos mucha gente que le toca vivir. Y eso no puede ser, porque esto es un robo. Esto no fue una ley que se hizo, que aumentó en X veces.
eligen a dedo Sí. a quién sí y a quién no. Y eso Sí, es algo que no puede ser. y el comentario, la verdad es que, bueno, yo creo que todos nos acordamos del comentario de Echeverry, ¿cierto? Que es quien estuvo a cargo de esta alza arbitraria. Es que no, si le afecta al 20% más rico de Chile nomás. 20% más rico de ¿Cierto? Chile. Ustedes saben quiénes están dentro de ese 20% más rico de Chile. Nosotros hicimos el cálculo. Dentro de ese 20% más rico de Chile hay estudiantes universitarios que trabajan medio tiempo para poder pagarse sus estudios y que ganan 300.000 pesos. Hay familias que viven con el sueldo mínimo. Y sí, hay gente que tiene mayor poder adquisitivo, pero más allá de lo que cada uno Sí, gane y es importante darle un poquitito más de bajada a ese concepto, el 20% más rico de Chile. Sí, en Chile hay gente que gana muchísimo dinero, pero cuando tú ordenas, ¿cierto?, los ingresos de toda la población, ¿ya?, en una especie de pirámide, y buscas ese 20% que más gana, supongamos que da allí, en este punto, los que están más abajo de ese 20% es gente que gana, quizá, nuestro ejemplo de familia. Quizá alcanzan a caer en ese 20% más rico. Y es súper simple como ponerse a pensar que, oye, el 20% más rico de Chile recibe casas de subsidio no. porque están pagando contribuciones. Casas que se entregaron con subsidio. Hoy día le pusieron contribuciones porque son parte del 20% más rico de este país. Es más, Néstor, dentro de ese 20% más rico ya hay personas que ganan en la parte más abajo de la pirámide sobre 500.000 pesos. ¿Okay? Hoy día, según la última data que nosotros tenemos, información que hemos sacado del Instituto Nacional de Estadísticas, el 10% más rico está constituido por personas que ganan sobre 700.000 pesos líquidos. Por lo tanto, dentro de ese 20% más rico, si en el fondo no es el 20% de los más ricos, es el 20% de la población de Chile. Por lo tanto, le toca a prácticamente toda la gente. ¿Okay? Y el tema de las contribuciones también le afecta. Imagínense que usted no tiene casa, y que toda la vida arrendado. Bueno, ese arriendo es más caro. ¿Sabe por qué? Sí. Porque el dueño de la casa está pagando contribuciones. Y a pesar de que haya terminado quizás de pagar su casa, sigue pagando contribuciones. Y como tiene ese impuesto adicional, ¿se lo traspasa a quién? Al que le arrenda la casa. Porque ese que arrenda la casa en parte cofinancia este impuesto a las contribuciones. Si no existieran las contribuciones, no solamente sería más feliz la persona que es dueño de la casa, sino que también el arrendatario que debería haber una rebaja en el costo total del arriendo de su casa. Porque el mercado se va regulando. Así es, se regula cuando lo dejas. Cuando le dejas. Cuando tú dejas que el mercado trabaje de forma libre, hay esperanza y se termina regulando. ¿Pero y qué hacemos? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué podemos hacer? Sí, ahí viene un tema súper relevante que es un poco vinculado a lo que conversábamos antes. Tenemos el ejemplo de los combustibles, que yo les decía hoy en este país solamente pagan el 10% de IVA, no hay impuesto específico a los combustibles. Y si elimináramos eso, nuestra familia modelo chilena podría eventualmente ser apta para evaluación y comprar una casa propia. Pero yo no tengo la facultad para eliminar el impuesto específico a los combustibles, tú tampoco. No. Pero sí hay algo que podemos hacer. Si hay algo que podemos hacer, y es acudir a nuestra labor ciudadana, a nuestro deber cívico, que es elegir a las autoridades que nos representan. Y con esto que no se confunda, yo no quiero entrar en temas políticos y decir por quién o por dónde, sino que entendamos que nos da lo mismo quien gobierne, nos da lo mismo las normas que se dicten, las reformas tributarias que nos impongan, los impuestos que nos quieran aumentar o no, porque sí importa, sí afecta, en todo índole de cosas lo hemos reflejado. No, el tema de las contribuciones es un tema general, transversal, como muchos otros, como el tema del IVA, como el tema de una serie de otros impuestos, ¿ok?, que nos afectan a todos. Y nos afectan a todos, pero también todos podemos ser parte de la solución, poder gestionar y apoyar e impulsar a aquellos que buscan. Pero es que, a ver, la clase política hoy día, de las encuestas, de todas esas encuestas que se supone que no hay que creerle ni una, pero bueno, hay una encuesta que quizás sí se le puede creer, y es que la clase política, los partidos políticos tienen un 3% de aprobación en este país. No creo que haya mucha diferencia en el resto del mundo.
Y siempre nos topamos con el comentario de que, oye, pero ¿para qué voy a ir a votar si yo mañana voy a tener que salir a trabajar igual? No va a cambiar nada para mí, no importa quién gobierne. Pero tú lo decías recién, es totalmente gravitante quién gobierna. Uno, porque de quién gobierne depende cuáles son los lineamientos que va a tener la política económica en el país. Finalmente, la respuesta de los mercados o los mercados reaccionan a las decisiones políticas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente tú tienes que los mercados están... en el mercado es donde trabajan los empresarios y los empleados también. Los empleados no están fuera del mercado, son parte del mercado. Entonces, cuando yo estoy imponiendo leyes sobre el mercado, lo estoy haciendo rígido. Estoy obligando a que las cosas ocurran de cierta forma y estoy impidiendo que florezca la capacidad natural de un mercado, que es de producir más, ¿cierto? De ser más eficiente. Y ahí tú estás hablando de un tema que es que el Estado impone regulaciones, el Estado impone control o el Estado deja que los mercados se regulen y se liberen. Yo quiero poner un ejemplo que creo que es importante de destacar, Néstor, que es el tema de los empresarios. Porque justamente la gente tiene la confusión de, no, pues si el supermercado ahora me está cobrando más caro, es el empresario avaro el que me está subiendo los precios. Y no necesariamente. No digo que no hayan empresarios avaros. Sí, los hay, pero no es la regla general. No es la regla general. El tema va por los múltiples impuestos que tenemos. Por ejemplo, si me sube el precio de la benzina, probablemente me vaya a subir todo. ¿Por qué? Porque esos víveres, esos abarrotes que llegan al almacén, que llegan al supermercado, fueron transportados en un camión, al camión le subió el costo de la benzina, así como se lo subió a usted en la casa, y él tiene que cobrar más por su servicio de transporte o de despacho. ¿Okay? Hay fertilizantes en el mundo agrícola, que los que somos de acá en la región de los lagos lo sabemos, que han subido, han duplicado y han casi triplicado su valor. ¿Okay? El precio del dólar, que también nos afecta, para algunos fenómenos externos, algún otro fenómeno externo, también son importantes. Entonces, hoy día lo más fácil es echarle la culpa a la caricatura del empresario. Es que el empresario es el abusivo, el empresario es el que sube. Pero si nosotros vamos un poquitito más allá, y esto es sin afán de proteger a ningún empresario, sino que con el afán de protegerlo a usted, que está en su casa, que están tratando de comprender por qué todo está tan caro y por qué nadie hace nada. Bueno, está caro porque quienes nos gobiernan cada vez nos quieren subir más los impuestos. Esto es una flecha constante hacia arriba. Más los impuestos. Y siempre con la excusa de que, ¿quién tiene que pagar más? El que tiene más tiene que pagar más. Y más plata, y más impuestos. Pero en realidad el impuesto lo pagamos todos. Porque supongamos que hay una persona, empresario, inmobiliario, que es dueño de 20 departamentos. ¿Ok? Sí, un cabrón, tiene muchos departamentos, pero es dueño de 20 departamentos. Y el Estado dice, ese que más tiene, démosle más. Subámosle el impuesto, subámosle las contribuciones. ¿Qué va a pasar? Este que tiene 20 departamentos, ¿a quién le va a traspasar el costo de esta alza? Se le va a traspasar a nuestra familia modelo, al chileno y chilena trabajador. Mira, pero ¿por qué es sinvergüenza? No, porque el Estado le está subiendo sus costos de lo que él tiene para trabajar. ¿Okay? Sí, vamos a tener un programa dedicado específicamente a hacer la ruta del impuesto. Así como para muchos temas judiciales, ¿cierto? Se habla tanto de seguir la ruta del dinero. Nosotros vamos a hacer el ejercicio de tratar de encontrar toda la ruta del impuesto para saber a ciencia cierta cada kilo de pan de esos 1.300 pesos más o menos, no, 2.300 pesos. 1.300 hace 7 años atrás. De esos como 2.300 pesos hoy día, ¿cuánto exactamente tiene de impuesto? Porque no es solamente el IVA. ¿Ya? Entonces, lo vamos a tener, lo dejamos como anticipo, va a venir en alguno de nuestros programas sucesivos. Va a quedar en pauta, que es lo más importante. Así es. La pauta es libre. El palco es libre. Pero vamos a tener muchos temas interesantes, que es lo que nosotros queremos conseguir con este programa, para que tanto ustedes como nosotros podamos tomar mejores decisiones mejor informados. Al final, la información es poder. ¿Ya? Así es. Néstor, tengo una duda. Hay harta gente que me ha escrito, que me ha preguntado en redes sociales, me escribe mucha gente por Instagram, por Twitter, etcétera.
¿qué podemos hacer hoy las personas para no levantarnos mañana con esa sensación de que nada ha cambiado? Porque mucha gente me dice, oye Jorge, pero si yo he ido a votar, pero las cosas siguen igual. Yo converso con mis vecinos de que los temas están más caros, de que la cuenta de la luz me sale más cara, de que el transporte me sale más caro, de que la posibilidad de ahorrar para irnos de vacaciones es cada vez más remota porque es todo más caro. Y yo me considero, esta persona que me escribe, o estas personas en general que me escriben, gente que se involucra en los temas cívicos, me dicen, nosotros vamos y votamos. Sí. ¿Qué podemos hacer para poder eliminar, erradicar esta sensación de que nada cambia? Yo creo que es un poquitito más que solo el hecho de ir y votar. ¿Ya? Hay que involucrarse más. ¿Ya? Nosotros como personas, nosotros mismos, hasta hace, pongámosle un año, es menos tiempo, pero hasta hace un año atrás, no participábamos activamente ni nos involucrábamos siquiera en la conversación activa de lo que significa la política. Porque es cierto, ¿no? La política a todos nos satura, nos tienen aburridos, parece que no pudiésemos hacer nada, que los políticos todo lo arreglan entre ellos, para ellos, solo con ellos. La verdad es que hay que salir un poco de esa zona de confort, o quizá no es una zona de confort, no creo que sea una zona cómoda, pero de sacarse de encima ese de no saco nada, porque en realidad sí. Si todos nos empezamos a involucrar más, conversarlo, no necesitamos salir a militar en partidos políticos, ni a hacer campañas en la calle, no se trata de eso. Se trata de que, ok, ¿qué es lo que está ocurriendo? Enterarme de qué es lo que está ocurriendo y conversarlo con mis compañeros de trabajo, conversarlo con la familia, opinar, hacerse de una opinión crítica, saber qué es lo que está ocurriendo con los temas políticos, la corrupción, los casos buenos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que en los días de las elecciones efectivamente tú puedas premiar el buen trabajo y puedas castigar el mal trabajo, y no solamente salir los días que se hace campaña y en esos días enterarte de lo que te quieren contar para que después puedas ir y tener, digamos, la opción de votar por uno u otro de los escenarios que te están presentando. ¿Ya? Sí, efectivamente yo creo que comparto tu opinión porque la gente efectivamente tiene esta sensación de que las cosas no cambian. Y yo le quiero decir a usted que nos está viendo en la casa, que está con su familia, que cambian en la medida que nosotros también cambiemos, porque si nosotros nos quedamos sentados esperando que venga la clase política, que venga el gobierno de turno, que venga la autoridad de turno a solucionarnos los problemas, es ahí donde nosotros estamos mal. Entonces, se preguntarán, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Yo no soy político, yo no estoy metido en este tema. Bueno, informarse. Lo que dijo Néstor, es esencial. Informarse, conversar, entender cómo funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque cuando venga alguien de la clase política y le trate de decir a usted por qué las cosas están mal, usted ya se va a haber hecho una opinión fundada. Oiga, yo vi Palco Libre, yo vi este otro canal de televisión, sigo a estas otras autoridades, leí el diario y de manera transversal sabrán de estos temas. Entonces estos temas ya no son fake news, no son temas impuestos por ciertos grupos de poder ni nada, son temas reales y que nos afectan a todos. Y cuando realmente logramos entender cuáles son los problemas que nos afectan en el día a día, somos capaces de llevar la conversación más allá y ponerla sobre la mesa en nuestras familias. Antiguamente se decía, no fútbol, no política, no religión. Y no religión en las casas. Son temas sumamente importantes, cada uno es libre, por supuesto, de elegir cuál le parece importante o no ponerlo sobre la mesa. Pero y tú ves lo que ha ocurrido con esa tradición, que es cierto que en la mesa, sobre todo, o en la familia, no se hablaba de esos temas. La política se la secuestraron los políticos para ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo, la gente, dejó de conversar sobre política. El fútbol, tú ya no puedes ir al estadio. No es, ya dejó de ser familiar. ¿Por qué? Porque la familia no hablaba de ese deporte como familia. Sí. ¿Te fijas? Entonces, cuando nosotros los ciudadanos, las personas, no tomamos ciertos temas como algo cotidiano desde el punto de vista de que somos responsables como copartícipes de una sociedad, esos temas los van a tomar y se los van a secuestrar aquellos que tienen intereses creados en esas áreas. Y eso va a ser inevitable. Entonces, la única forma de
mejorar nuestra situación y recuperar la política para nosotros, el deporte para nosotros o cualquier tema que nos interese y que consideremos que está secuestrado, es participar, interesarnos, tener una opinión y ejercer las acciones que nos permiten la ley y nuestros derechos constitucionales. En esa línea, yo le hago una pregunta a los que nos están viendo. ¿Qué le gusta a usted en la vida? ¿Qué le motiva? Algunos me dicen el fútbol. Otros me dicen, no, a mí me encanta cocinar. No, mira, ¿sabe qué? Yo soy TENS, trabajo en este hospital, hago tal y cuales cosas. Entonces, le digo, ¿alguna vez dentro de lo que a ti te gusta te ha tocado ir, en el caso de fútbol, a un campeonato? ¿Te ha tocado ir, en el caso de la persona que es TENS, a algún congreso médico? Sí. ¿Y qué tal? No, bien, súper interesante, porque estoy rodeado de gente que tiene afinidad con los temas que yo manejo, me rodeo de gente que es líder de materia en algunos temas particulares y es súper bueno porque yo puedo dar mi opinión y puedo aprender y puedo nutrirme. Bueno, esto es lo mismo. Aprendan de las cosas que nosotros conversamos, aprendan de las cosas que exponen los medios, infórmense, porque con esa información, y como bien lo dijo Néstor, información es poder. Ustedes pueden generar un cambio en el país. Ustedes van a hablar a lo mejor con el vecino que no es tan informado, que está cerrado, que a lo mejor tiene muchos años aburrido del cuento de la política, aburrido del cuento de los diarios, de los medios, pero usted, que a lo mejor es un vecino ejemplar en la comunidad, en la villa, en la ciudad, es una persona referente. Y si escuchan que usted hoy día está más informado en temas cívicos, en temas de los proyectos que nos están socavando la libertad, e informa a otros conciudadanos de esta materia, va a empezar a generar el círculo virtuoso. El círculo virtuoso es ser ciudadanos informados, porque con esta información uno logra movilizar a la gente. Primero yo tengo que entender lo que estoy viendo y una vez que lo entiendo soy capaz de traspasarlo y una vez que lo traspaso ya no estoy solo en la cruzada. Hay más gente que se suma y me acompaña. Entonces la gente después, como decía Néstor, no va a ir a votar porque tiene que votar. Va a ir a votar porque está informada, porque cree en un proyecto político, sea cual sea el sector. Pero fue una decisión que tomó usted, no que alguien se la impuso o no a que alguien le dijo el día anterior, vote por este. Sí, mira, lo bonito de esto es que en esto no hay un ciudadano que valga más que otro. No hay uno que pese más. Aquí es un voto. Un ciudadano por un voto. ¿Sí? Nada más que eso. Lo importante es que cada ciudadano tome decisiones informadas. Hoy día estamos viviendo la era de la información, la facilidad del acceso a la información es algo que la humanidad no había visto nunca, ¿ya? Y hay que aprovecharlo. Tenemos que hacernos partícipes y buscar el contenido apropiado, el que nos guste. Si finalmente quizás no voy a poder entender en profundidad todos los sectores políticos, a todos y cada una de las personas que participan en política, pero a lo menos tengo que partir en lo que me es más cercano, ¿cierto? Quizá mi municipalidad, distritos para los diputados, circunscripciones para los senadores, pero ir entendiendo qué es lo que pasa y con las ideas que me son más afines, hacer un bagaje de, oye, y si a mí no me gusta, por ejemplo, el libre mercado, a ver qué tan malo puede ser el libre mercado, estudiar un poco, ¿ya? Si yo no entiendo bien cómo funciona un concepto, para rechazarlo, tengo que ser responsable y tratar de entenderlo un poco más, antes de simple y sencillamente rechazar porque personas que me gusta cómo piensan en otras áreas me han dicho que tengo que rechazarlo también. Vamos a hacer un acto de libre mercado. Yo lo invito a seguirme y acompañarme a la pizarra, porque a mí este instrumento me llama, me gusta. No solo por el Picasso, pero también por los temas que uno puede ejemplificar acá. Volvamos al ejemplo de mi vecino, ¿ok? Mi vecino está pagando en contribuciones al año 2.800.000 pesos, ¿ok? Esta persona genera, con sus distintos trabajos, 3 millones de pesos al año, ¿ok? Y ahí es capaz apenas de cubrir las contribuciones. Pero se nos olvidó un tema importante, pues, Néstor, súper importante. Tiene que pagar impuestos por esos 3 millones de pesos, ¿ok? No es como que lo que yo me gané está libre de impuestos. Tiene que pagar impuestos, tiene que pagar el impuesto a la renta y la operación renta, dependiendo si la empresa tiene un régimen integrado, semi-integrado, y una serie de elementos, pero tiene que pagar impuestos, ¿ok? Adicionalmente, no todos los meses son iguales, un vaivén de gastos y distintas cosas. Entonces, probablemente, a duras penas,
logra pagar eso o hay meses que genera déficit. Ahora, Así es. cuando uno le debe al Estado, ¿qué pasa? El Estado te cobra una tasa del 1,5%, pero si el Estado por alguna razón te cobró mal a ti o te tiene que devolver dinero, te devuelve dinero con un reajuste del 0,5%. Entonces no es negocio endeudarse con el Estado. No es negocio endeudarse con el Estado. Lo que sí es negocio es saber dónde invierto mi dinero. Pero ¿cómo puedo invertir mi dinero si no tengo la capacidad de ahorro? ¿Cómo puedo invertir mi dinero si constantemente veo privilegios del mundo político? Y con esto quiero rescatar un tema que dijiste tú, tasa presidencial. Los que nos están viendo, al señor P de la República le dieron una tasa en torno al 3,2%, ¿ok? Y además solamente le pidieron un 10% de pie. Normalmente, para que ustedes sepan, hoy día cualquier crédito hipotecario te piden un 20% de pie y con ese 20% de pie te dan una tasa en torno al 4,5, al 5%, en el mejor de los casos, ciudadano ejemplar, modelo, con una situación intachable en el mercado. Entonces, si yo, mismo ciudadano modelo, con un 10% de pie, que hay algunos, el Banco Estado, para tu primera vivienda, para alguna cosa, hay algunos beneficios, ¿qué tasa me dan? Con un 10% del pie, entre un 5 a un 5,5. Entonces, ¿cómo es posible que a este caballero le hayan dado, a este joven en realidad, una tasa al 3,2? Bueno, porque no da lo mismo quien gobierne. Porque quien gobierna no solamente toma malas decisiones, sino que nos da el ejemplo. Y este es uno de muchos ejemplos de lo que nosotros no queremos ver. Este abuso de poder que se torna y se toma hoy día todo, absolutamente todo. Y el que quiera creer que no da lo mismo quien gobierne, es cosa de informarse, es cosa de estar atento, es cosa de entender algunas cosas básicas que no hay que haber ni pasado por la universidad, ni no hay que ser un economista, ni nada por el estilo para entender que todos aquellos que dijeron que iban a venir a cambiar todo, sí, lo están cambiando todo, pero para su favor y en desmedro de la gente. Entonces yo quiero volver a invitarlos a que se activen, a que conversen, a que hablen de estos temas, a que nos sigan en las redes sociales, a que se informen, nos estén escribiendo, porque sus consultas, sus preguntas, nosotros las vamos a estar estudiando para darle un análisis interesante acá, para poder ejemplificar con nuestros Picasso en la pizarra, todos los temas que ustedes los aquejen, sobre todo a los ciudadanos de la región de los lagos, ciudadanos de Chile, por supuesto, a nivel transversal, que nos ven a través del canal 39 GTD, desde Santiago de Coyhaique, para poder ayudarlos a resolver. Y yo me quiero quedar con un último elemento, libre mercado. Un tema súper importante. Lo vamos a ver en el próximo capítulo. ¿Cómo opera la mano invisible? ¿Cómo esto de que se autorregulan? ¿Cómo hacemos para que no se generen ciertos monopolios? ¿O son importantes los monopolios? ¿Pueden existir? ¿Puede haber un monopolio sin que yo me vea afectado como ciudadano? Hay una serie de elementos que son interesantes, son importantes y los vamos a conversar de manera muy simple, con ejemplos cotidianos de poner casas, motocicletas, estaciones de bomberos, hospitales, en vez de hablar, por ejemplo, de los 1,5 billones de pesos que la controladora Dorothy Pérez detectó en irregularidades del Estado solamente entre el año 2020, entre marzo del 2024 y marzo del 2025. Sí. Si queremos hablar de escándalos políticos, tenemos mucho para hablar. Vamos a tener mucho tema para muchos programas. Así es que, Jorge, agradecer a toda la audiencia por la compañía el día de hoy. Este es Palco Libre, ¿cierto? Un programa para que podamos pensar de manera libre y podamos preguntar de manera libre. Como dice Jorge, esperamos sus preguntas y ojalá puedan acompañarnos en el próximo programa. A nosotros nos gustan las preguntas incómodas, porque si no hacemos las preguntas incómodas y no hacemos las preguntas difíciles, ¿cómo vamos a dar respuesta a los reales problemas que tenemos todos los chilenos? Así que nos vemos en un próximo capítulo de Palco Libre. Gracias.